máxima de 26 nudosidad parcial. Muy bien, son las 7:12. En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Si este no es un tema trascendental, yo no me atrevería a saber cuál, o a preguntar cuál sí podría realmente serlo. El de la obesidad y la malnutrición infantil en Chile, que tiene una cantidad de secuelas y de consecuencias de las que vamos a hablar en profundidad. Hoy día vamos a conversar con la directora nacional de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud de la Universidad de Santo Tomás, Jenny Arteaga Romero, nutricionista, dietista de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, diplomada en Pedagogía para la Educación Superior, diplomada en Gestión en Educación Superior, también en la Universidad de Santo Tomás, y es profesora asociada de la Escuela de Nutrición y Dietética. Jenny, gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes. Estamos muy interesados en este tema. Nosotros lo hemos abordado en otras oportunidades a lo largo de nuestros distintos programas. Y me gustaría, antes de entrar a conversar así como en la problemática, primero una mirada bien general del diagnóstico que tenemos hoy día, porque entiendo que hay datos bastante claros y nítidos al respecto, que son los que yo digo son los que generan esta preocupación. Sí. Bueno, el año tenemos el mapa nutricional de la JUNAEV que muestra que aproximadamente el 50% de los escolares de colegios municipales y subvencionados presenta malnutrición por exceso. Sí, ahora, el problema de malnutrición no se distribuye igual a lo largo del país, es un problema prevalente en todos los sectores, pero uno ve que está determinado socialmente también. Entonces vemos que los tramos de calificación socioeconómica más bajo tienen prevalencias de malnutrición más altas. Tienen un 18% más de riesgo de malnutrición que los otros tramos, ¿ya? A pesar de que es transversal. O sea, el problema es transversal. El problema es transversal, pero tiene además en este incremento de los sectores de ingresos más bajos. Exacto, no se distribuye igual. No se distribuye igual. Por nivel socioeconómico, ni se distribuye igual entre regiones, y vemos que en general hacia el sur hay una mayor prevalencia de malnutrición y que en las zonas rurales también hay mayor prevalencia de malnutrición que en las zonas urbanas. Que uno podría pensar, porque esta es una realidad, digamos, por supuesto, diferente en cada zona, ¿no? Pero que sobre todo los menores de edad o los jóvenes en zonas más rurales hacen más actividad física. Uno tiende a pensar que caminan más, tienen que movilizarse más, a diferencia de zonas urbanas donde uno camina a la esquina, toma una micro y llega hasta el colegio, por ejemplo. Y uno tiende a pensar que los jóvenes de zonas rurales no necesariamente es esa su realidad, que tienen que hacer un poco más de actividad física, hay algunos que salen en bicicleta, incluso todavía tenemos niños que salen a caballo, incluso, Sí. Pero aún así tiene mayor prevalencia. Sí, fíjate que nosotros estamos trabajando en varios establecimientos escolares y un dato que nos llama profundamente la atención es la alta percepción de inseguridad alimentaria que hoy día tienen los distintos grupos. ¿Ya? Nos encontramos en colegios subvencionados y municipales que hay en general un 60% de percepción de inseguridad alimentaria, es decir, no saber si voy a tener acceso físico y económico a alimentos, ¿ya? Y que esos alimentos además sean de buena calidad nutricional. ¿Ya? Porque hablemos un poquitito de eso, ya vamos a volver a esta estadística, pero cuando hablamos de personas, y especialmente de bajo ingreso, que tienen un incremento incluso en su malnutrición, está dado en que los alimentos a los que acceden son de muy baja calidad nutricional. Y para ponerlo en ejemplos prácticos, estamos hablando de qué alimentos de baja calidad nutricional. Bueno, hay un alto consumo de alimentos ultraprocesados y un muy bajo consumo de alimentos como frutas, verduras, legumbres, lácteos. En general, una proporción que llega al 30% en promedio, por lo menos en los colegios que nosotros estamos hoy día, que se distribuyen entre Iquique y Puerto Montt. Solo un 30% cumple con las recomendaciones de esos grupos de alimentos. ¿Qué son alimentos ultraprocesados, que son los que consumen estos niños? Los alimentos ultraprocesados son los alimentos envasados con alta concentración de azúcares, grasas y sodio, ¿ya? Que son alimentos de bajo costo además, ¿cierto? Ahora, el problema de alimentación es un problema tremendamente complejo porque es multidimensional. Entonces yo quisiera también poner sobre la mesa que no solamente el problema de malnutrición por exceso. Hace algunos años la Comisión de Lancet habló de una sindemia global, porque lo que hoy día coexisten son 3 epidemias: la obesidad,
la desnutrición y el cambio climático. Y ambas coexisten simultáneamente y son interdependientes. Entonces, por ejemplo, los niños obesos de nuestro país también sufren de desnutrición porque tienen déficit de micronutrientes y de algunos macronutrientes. Claro, ¿Por qué? Por la calidad de la dieta. Están malnutridos. Exacto. O sea, no son obesos malnutridos. son ¿sí? tan malnutridos. No significa Claro. que, como uno tiende a asociar la desnutrición, son niños famélicos, ¿no? No. Desde el punto de vista de que no comieron nada, sino que lo que comieron no los nutrió. Exactamente. Ya. Y además tenemos el problema que el cambio climático El está cambio- provocando serios problemas está en asociado claro. a la hiperproducción de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados también contribuyen a la emisión de gases de invernadero y por lo tanto al calentamiento global. Claro, es un círculo vicioso. Entonces, y hay interdependencia. Y lo que vemos de estas epidemias es que están determinadas socialmente también, ¿no? Ujú. Entonces, dada la complejidad del problema, es que tenemos que abordarlo multidimensionalmente y tenemos que abordarlo intersectorialmente también. Ya, eso es interesante. Antes de preguntar cómo se aborda, porque tengo aquí, estuve leyendo harto de lo que ustedes han publicado, ¿por qué este problema ha venido creciendo en el tiempo? Chile fue uno de los primeros países que logró derrotar la desnutrición. ¿En qué momento pasamos de derrotar la desnutrición a convertirnos en un país malnutrido? Cuando empezamos a tener mayor desarrollo económico y empezamos a acceder a una mayor cantidad de alimentos. Por otra parte, la industria también ha ido produciendo mayor cantidad de alimentos ultraprocesados. Y fíjate que en los niveles socioeconómicos más bajos hay cierta aspiración también a consumir este tipo de productos. Entonces, si uno mira el problema está determinado por factores como la influencia de la publicidad de alimentos, ¿cierto? Y hoy día los niños, porque si bien la publicidad está restringida a nivel de los medios abiertos, ¿no? Las redes sociales publicitan muchísimos alimentos no saludables, por lo tanto los niños están expuestos permanentemente a publicidad de alimentos no saludables y es más, las investigaciones dicen que los niños mientras están en las pantallas consumen más alimentos no saludables. Okay. ¿Ya? O sea, se da eso. Y bueno, el medio ambiente es determinante y por lo tanto la familia también influye, porque las prácticas alimentarias se van heredando de generación en generación. Lo que la Organización Mundial de la Salud en algún momento denominó una pandemia social. Es una pandemia social. Claro, porque se Sí. contagia por el comportamiento social de otros. Claro, y por modelamiento en el Claro. caso de la familia, ¿no? Los niños tienden a imitar las prácticas de sus padres o de sus cuidadores. Bueno, el precio de los alimentos es un determinante también hoy día. Entonces, cuando yo les hablaba de inseguridad alimentaria, veíamos que en las regiones que tienen en general una vida más cara, como ocurre en el norte, hay una mayor percepción de inseguridad alimentaria en los grupos socioeconómicos más vulnerables. ¿Ya? Entonces, es un problema complejo. ¿Hay una diferencia de género en el estado nutricional? O sea, es muy leve. O sea, pero no es Hoy significativamente día, estadístico importante. Claro, las estadísticas del mapa nutricional de los CONADEP se ve que los niños tienen mayor prevalencia de malnutrición que las niñas, pero en ambos grupos es alta y es levemente superior. Ya, voy a ir a cómo abordar esto multidimensionalmente antes. ¿La CONADEP está cumpliendo con el rol que debería cumplir en términos de entregar la alimentación correcta, equilibrada, balanceada, o todavía nos falta para llegar a eso? Están cumpliendo con las recomendaciones de alimentación y lo que nosotros estamos trabajando hoy día en los espacios escolares es darle a esas preparaciones y a esos alimentos un contexto positivo para los niños, porque fíjate que los niños tienden a consumir aquello que se da en contextos sociales positivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre con los alimentos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados se consumen siempre en contextos gratificantes, porque me premiaron, porque estaba en una fiesta, porque estaba en una celebración, porque me demostraron afecto a través de esos alimentos y entonces los seres humanos tendemos a repetir aquellas conductas que nos producen placer, ¿verdad? Y evitar aquellas conductas que nos producen displacer. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer al interior de los establecimientos educacionales a través de un programa que tenemos? Es básicamente promover en los niños aquellas preparaciones que son ancestrales, como las legumbres, por ejemplo, y darles un contexto positivo,
¿no? Ya que de tal manera que adhieran psicoafectivamente a ese tipo de preparaciones. es muy difícil porque decirle a un niño que lo van a premiar dándole lentejas, no le dimos decir, claro. Pero en el sentido que una salchicha con papas fritas, digamos. Claro, porque eso está instalado. Claro, por eso, es muy Está difícil. instalado. ¿Cómo se hace ese cambio cultural? Es que ese es el cambio complejo, ¿no? Hoy día se habla del marketing social de los alimentos y nosotros estamos trabajando en hacer ese marketing social y, por ejemplo, hay iniciativas de algunos países que son bien interesantes porque en los casinos escolares los referentes asociados a la alimentación saludable son, por ejemplo, deportistas que son líderes para los escolares. Entonces vinculan los niños a estos personajes con ese tipo de alimentación. Y en el caso de la comida menos saludable no hay asociado ese tipo de... Déjame preguntarte, Jenny, tú decías que esto hay que abordarlo de una manera multidimensional. Miremos cuáles son las dimensiones en las que hay que trabajar, en cuáles se ha trabajado y en cuáles falta por trabajar. Pero miremos primero cuáles son las distintas dimensiones para saber cómo abordar este problema. Bueno, hay una dimensión económica y por lo tanto dentro de las propuestas que se plantean está reducir los impuestos de los alimentos más saludables y aumentar los impuestos de los alimentos ultraprocesados. ¿Qué alimentos más saludables, por ejemplo? Para favorecer el acceso a ese tipo de alimentos. ¿Qué alimentos más saludables deberían tener una baja en términos de impuestos? Las frutas, las verduras, las legumbres, los lácteos, ¿no? Uh-huh. Alimentos que en general tienen... ¿Qué tipo de lácteos? Porque los lácteos uno también podría considerar que es un alimento procesado dependiendo del tipo de lácteo. El lácteo, no sé, un yogur para niños saborizado que tiene chip de chocolate. La leche natural es lo que uno tiende a promover y también se recomienda hoy día incentivar la economía local promoviendo los productores locales, ¿no? Entonces que ojalá la gente fuera a comprar más a las ferias, mucho más a los mercados locales y así también activar la economía local. Ya eso está además que es extraordinario. Sí. Encuentro que ir a las ferias de los mejores panoramas que uno puede tener. Por supuesto, y el contacto de los niños con ese tipo de alimentos también. El verlos ahí, claro. Exacto. Ya, ahí hay un ejemplo de una dimensión. Ahí hay una dimensión, sí. Bueno, lo cultural obviamente es importante y lo que debiéramos promover es volver a los consumos de preparaciones tradicionales, ¿no? Ahora, yo te voy a dar un antecedente de lo que también hemos encontrado dentro de los estudios que hemos hecho. En general, los niños y las familias comen bien en los tiempos de comida principales. O sea, si uno estudia el desayuno, el almuerzo y la cena, está bastante equilibrado. Uh-huh. El problema se produce con lo que comen entre comidas. Y eso que comen entre comidas se da en distintos contextos. Por ejemplo, cuando van a la plaza, cuando la mamá lo va a buscar del colegio a la casa, en situaciones de trayecto. Es decir, es lo que comen entre las comidas lo que está haciendo más bien lo que genera el problema de malnutrición. Ya, ahora, tú dices que está bien equilibrado, pero igual tengo la sensación, pero es una sensación y puedo estar completamente equivocado, que igual hay un bajo consumo de verduras y de frutas. Sí. O sea, está equilibrado, pero todavía tenemos una cierta carencia en que consuman las porciones o las raciones que les corresponderían, ¿no? Sí. Ya, y eso ¿cómo se trabaja? Porque yo entiendo que la verdura puede generar en los niños todavía una cierta distancia y ahí hay un trabajo cultural también que hacer, o social, pero no necesariamente con las frutas. Las frutas sí tienen un cierto atractivo porque además tienen un sabor un poco más dulce. Las frutas están asociadas a cuestiones como alegres muchas veces. Las frutas forman parte de las tortas, las frutas forman parte de los postres, los helados tienen nombre de fruta. O sea, las frutas tienen un atractivo. El brócoli no tiene la misma fama, digamos, que la piña. Bueno, es que la alimentación es una experiencia sensorial. Claro. Uno tiene que estimular el consumo a través de exacerbando esas características sensoriales que tienen los alimentos. Entonces, por ejemplo, el colorido con el que yo le presento a los niños los alimentos, y ahí las frutas de distinto color o las verduras de distinto color. Los niños tienden a comer más alimentos frescos que alimentos cocinados, cuando se trata de las verduras, por ejemplo. Claro. Entonces, si uno quisiera estimular el consumo, probablemente es más fácil hacerlo con alimentos frescos, ya en ensaladas. Incluso los niños en edad preescolar gustan de tomar los alimentos para consumirlos porque también hay una experiencia sensorial ahí. ¿Y qué hacemos los papás?
el niño se ensucia, entonces evitamos que tomen los alimentos, pero ahí hay una experiencia sensorial que es Por súper cierto, importante. comerse una manzana, una y que es naranja. tocar el alimento, tomarlo, sentir las texturas, porque también eso es apetecible. Así creció uno, al menos Exacto. yo crecí así. Yo tuve la suerte de crecer en una parcela y comer fruta todo el día a pata Exacto. pelada sacándola de los árboles. Y esa experiencia es probablemente las más gratificantes que tengo en el recuerdo de mi niñez. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, preparar la comida con los niños. Estar en contacto con los niños en una situación en la que tú prepares la comida también genera cierta adherencia psicoafectiva a esas preparaciones, a esos alimentos, y además estás en contacto con tu papá o con tu mamá. Una cosa que se ha perdido y que es tremendamente relevante es la alimentación familiar. El comer en familia es un espacio en el que tú puedes promover en tus hijos el consumo de ciertas preparaciones, pero además es el espacio en el que tú sabes de tus hijos, donde tú estás en contacto con tus hijos y conversas sobre cómo está, cómo le fue en el día, etcétera, etcétera. Y tiene un gran grado... Eso es un espacio Sí, que es muy relevante. importante, que Sí. además excede largamente la discusión solo sobre el tipo de nutrición, pero Sí. perdón que lo vuelvo a citar también en primera persona, pero yo creo que aquí los ejemplos de uno de alguna manera ayudan a proyectar esta discusión, pero yo tengo también persistentemente el recuerdo de ver a mis papás comer. Yo muchas veces comía con ellos temprano en la noche, y verlos gozar con un pedazo de carne con ensalada. Y verlos gozar comiendo el pedazo de carne con ensalada, entonces me provocaba a mí ganas de comer un pedazo de carne con ensalada. Y hasta el día de hoy, algo que me puede parecer extraordinariamente atractivo es eso, pero eso tiene que ver también con esta sociabilización, digamos, del hábito de la alimentación, digamos. Exacto, entonces un trabajo importante es el que tenemos que dar en los entornos alimentarios. El entorno doméstico es el que estamos hablando hoy día, ¿verdad? Y tenemos que poder trabajar con los papás para que se transformen en buenos modelos para sus hijos. Ajá. Y por eso que digo que el momento de la preparación de alimentos, el momento de comprar los alimentos, el momento de consumir los alimentos en torno a la mesa familiar, son espacios súper importantes para que los niños aprendan a comer ciertos. Jenny Arteaga, antes que se nos vaya el tiempo, déjame preguntarte, ¿qué están haciendo la Universidad de Santo Tomás? ¿Qué están haciendo en la Escuela de Nutrición y Dietética para poder avanzar en intentar combatir este gran problema que tenemos hoy día de la obesidad y malnutrición infantil en Chile? Bueno, nosotros desde el año 2016 estamos desarrollando un programa de internado en los espacios escolares. Lo que buscábamos con eso era facilitar el acceso y la equidad en la atención alimentaria y nutricional de los niños, porque fíjate que la mayor parte de los niños se pierde del sistema de salud después de los 2 años de edad. Uh-huh. ¿Ya? Hay una buena adherencia psicoafectiva ahí a los cambios de conducta cuando tú trabajas con los cuidadores, con los padres o apoderados, con los educadores que también tienen las mismas prácticas que tenemos nosotros como padres, ¿no? Y trabajamos no solamente aspectos que tienen que ver con educación, sino que también aspectos relacionados con entorno alimentario. Entonces estamos trabajando sobre la oferta de alimentos al interior del establecimiento educacional, ¿ya? Y estamos en algunos casos incluso implementando huertos escolares que ayudan a que los niños desde pequeños vean cómo se cosechan las frutas, las verduras, las cosechen, incluso se transforma en un espacio de aprendizaje para los niños también para otras materias como pueden ser matemáticas, ciencias naturales, etcétera. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que en general los niños han mejorado el puntaje, por ejemplo, en la prueba CIMSE, relacionado con el apartado de hábitos saludables. Hemos visto cambios de conducta importantes en los niños. Obviamente, si tú promueves conductas, el entorno tiene que ser coherente con las conductas que tú tienes que promover, y por eso que también hemos trabajado sobre el entorno, sobre la oferta del kiosco escolar o sobre la promoción de aquellas preparaciones que los niños debieran consumir en mayor cantidad del programa de alimentación escolar. Porque hay un alto rechazo a ciertas preparaciones del programa de salud, del programa de alimentación escolar, ¿cierto? ¿Hay un alto rechazo, por ejemplo? Por ejemplo, las legumbres. Legumbres. ¿Ya? Tienen un problema las legumbres, como las berenjenas tienen mala prensa, pero eso hay que corregirlo, sí, definitivamente. Pero fíjate que eso además contribuye al aumento de los desperdicios de alimentos. Sí, el programa además. de alimentación escolar tiene una alta
una gran cantidad, genera una gran cantidad de Seamos desperdicios de justos, alimentos, lo que seamos contribuye justos. ¿Están bien también a- preparados? Porque también podríamos encontrarnos con que o sea, no todo el mundo prepara igual. Están bien preparados porque podría ser que efectivamente las legumbres mal preparadas tampoco son atractivas para el adulto tampoco, digamos. Bueno, yo entiendo que hay propuestas hoy día de política pública que están orientadas a ser mejores al programa de alimentación escolar. Ya. Y que tienen que ver con la experiencia sensorial que está asociada a los alimentos que ahí se entregan. Jenny Arteaga, te voy a dejar desde ya comprometida a venir de vuelta en algunas semanas más porque nos quedaron la mitad de los temas, al menos a mí la mitad de las preguntas sobre un tema que me parece que, insisto, es capital en el desarrollo de una sociedad. Si hay niños que crecen con obesidad o malnutrición, son niños que se convierten en adultos, que desarrollan enfermedades y una sociedad enferma no produce, no desarrolla. Los países con... Los pueblos malnutridos son pueblos poco productivos, ¿no? Sí, Finalmente incide sobre el desarrollo y economía del país. Tal cual. Entonces, es un tema... O sea, acá hay son menos niños más encima con obesidad. Y en Eso. un país que está envejeciendo, Está- eso es un problema mayor. Es un problema mayor. Sí. Jenny Arteaga, directora nacional de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud de la Universidad de Santo Tomás, conversando esta tarde.